gran bendición una vez más estar ante todos ustedes a través de estos micrófonos compartiendo la poderosa palabra del Señor. Quien habla para ustedes, su hermano y amigo Emilio Pidela, recordando los teléfonos de contacto para la mensajería de texto. Tenemos el 0412-086-3080, repito, 0412-086-3080. Bien, realmente poder estar una vez más y compartir esta poderosa palabra que ha venido ministrando mi vida de una manera especial, de una manera poderosa, como es el tema acerca de la gran tribulación, el tiempo de angustia para Israel. Lo llama el profeta Jeremías allá en el capítulo 30, versículo 7, un tema realmente muy fuerte, un tema de mucho contenido escatológico sobre los eventos futuros, y es así como voy a estar invitándolo rápidamente a que se puedan ubicar en el libro del profeta Isaías, capítulo 34, libro del profeta Isaías, la teología de la santidad, el profeta mesiánico. Libro del profeta Isaías, capítulo 34, y dice de la siguiente manera, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Isaías capítulo 34 dice de la siguiente manera: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará en los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabrillos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bora y grande matanza en tierra de Edom. Leemos rápidamente ahora Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Isaías capítulo 26, versos 20 y 21, y dice de la siguiente manera: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Gloria a Dios. Oramos. Señor, te doy gracias en esta hora, Padre. Gracias, Rey eterno, Dios de gloria, Príncipe de paz, porque a ti te ha placido una vez más en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, entendiendo, Señor, por tu palabra que no depende de aquel que quiere, ni de quien corra, sino de ti, Señor, que tienes misericordia. Entendiendo, Señor, que una vez más has traído este lugar para poder ministrar esta tu palabra, Señor, esta palabra que no vuelve vacía, sino que va a ser el efecto para el cual tú la vas a enviar. Yo te pido, Señor, que tomes control de aquellos que han sintonizado en esta hora, esta emisora, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda ser el efecto para el cual tú la vas a enviar. Trata con cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Usa mis labios una vez más, Señor, usa mi vida. Pasa carbones encendidos por mis labios, Señor, para la justicia, para hablar con denuedo, con pasión, Señor, con potencia de Dios, con poder del Evangelio, Señor, estas palabras que tú has puesto en mis labios en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien confío, te doy la gloria, la honra y la alabanza en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La gran tribulación. Realmente la intención de este estudio no es transmitir miedo. Muchas personas no les gusta hablar de la gran tribulación, no les gusta ni siquiera indagar, escudriñar lo que es el libro de Apocalipsis, porque dicen que sienten miedo, que no entienden el libro, cuando la misma escritura nos manda a que tenemos que leer este libro y que tenemos que estar pendientes de las señales. El Señor le reclamaba a los escribas y fariseos que no podían entender las señales que está viviendo en ese momento acerca de la primera venida de Él, pero sí podían entender las señales de los cielos. Igualmente el Señor hace una exhortación en estos últimos días a que estemos pendientes de las cosas que están aconteciendo, porque nuestra redención está cerca. Él dice en Lucas 21:29 que cuando veamos todas estas cosas acontecer, que tenemos que tomar una posición de defensa, una posición de batalla, cuando dice erguir vuestras cabezas, vuestros lomos, porque nuestra redención está cerca. Las señales que estamos viviendo no pueden ser ignoradas. De hecho, el libro Apocalipsis es un libro que trae una triple bienaventuranza para aquel que lo lee. No se trata de transmitir miedo,
no se trata de ver el libro Apocalipsis como un libro que transmite terror por el contenido escatológico y profético que anuncia para estos últimos días, sino verlo como una gran bendición, una triple bendición. De hecho, el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El mismo apóstol Juan está diciendo que hay una bienaventuranza triple para aquellos que leemos y los que oyemos las palabras de esta profecía. ¿De qué profecía? Del libro de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, cuidándonos de no añadir ni quitarle a las profecías de este libro, como el mismo Señor advierte allá en el capítulo 22, versículo 18 al 20. Hay quizás un miedo, una fobia y hasta un conformismo, el no predicar en los púlpitos acerca de lo que se conoce en la palabra de Dios como la ira venidera. El Señor advierte en este mismo libro, en el capítulo 3, versículo 10, a la iglesia en Filadelfia, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los moradores sobre la tierra. Hay un juicio en camino sobre la humanidad. Vienen juicios en camino. Aquellos predicadores irresponsables que anuncian que vienen los mejores tiempos para la humanidad están ignorando, están contradiciendo, están llamando mentiroso la palabra de Dios, cuando el mismo Señor advierte que viene terror sobre los moradores de la tierra. Hay unos juicios en camino que se van a desatar sobre toda la tierra, sobre el mundo entero. No se trata de una nación solamente, porque la gran tribulación no se va a presentar en una región, no se va a presentar en un continente, no se va a presentar en un país en particular, sino va a ser sobre el mundo entero. El evangelista Lucas, capítulo 21, versículo 35 y 36, dice que como un lazo caerá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. No habrá escapatoria, no habrá a dónde huir. Isaías capítulo 2, versículo 10 dice: escondednos en las peñas, en los montes, porque ha llegado el día grande y terrible de Jehová. Es curioso porque en tribulaciones pasadas que podemos ver en la Escritura, siempre el hombre tuvo a dónde huir, como en los tiempos patriarcales cuando Abraham, a causa del hambre que había en la tierra, al igual que los asirios palestinos, se refugiaban y descendían hasta Egipto, como también lo hizo Isaac allá en Génesis 26:10, que descendió a Egipto, a Gerar. Como Ruth en los tiempos del hambre en la tierra de Moab, huyó a los campos de Belén. El mismo pueblo de Israel, en los días del terremoto, cuando siendo el rey Usías en Israel, en el reino del norte y en el reino de Judá, ellos huyeron a lo que se conoce como Petra, al valle de los montes, en los días del terremoto, como así lo registra Zacarías capítulo 14, versículo 5, y huiré al valle de los montes. Siempre hay un lugar a donde huir. Elías huyó al monte Oret, cuando Jezabel pretendía su vida. David huyó al desierto cuando Saúl lo quería matar. De hecho, el Señor le dice allá en Lucas 21, al 20-24, a los mismos judíos, que cuando vieran todas estas cosas acontecer, dice que salieran de Jerusalén, que huyeran de Jerusalén, que buscaran los campos. Durante la Revolución Francesa, muchos, por el derramamiento de sangre que estaba en Europa, huyeron de ese continente y se establecieron en Norteamérica. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos inmigrantes europeos llegaron a tierras americanas. Hay un movimiento migratorio en nuestros días, sobre todo por la actual guerra civil que se lleva en Siria. De hecho, muchos de nuestros compatriotas, muchos venezolanos están huyendo a causa de la realidad económica, social que está el país. Pero escuche bien, en la gran tribulación no hay escapatoria, no hay a dónde huir, porque la gran tribulación va a ser sobre toda la tierra. El capítulo 6, versículo 15 y 16 dice que los poderosos, los capitanes, los príncipes, los grandes, los ricos, dice que preferirán huir a los montes, a las peñas, a las cuevas, a esconderse por la ira venidera, por la ira del Señor. Es normal que encontremos a muchos predicadores, maestros y pastores enseñar que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Es lo que se conoce como en la teología escatológica las posiciones pretribulacionistas, posttribulacionistas, midtribulacionistas, los amilenaristas, aquellos que enseñan que la iglesia va a ser levantada al final de la gran tribulación. En el caso de los posttribulacionistas, o aquellos que enseñan que la iglesia va a ser levantada en la mitad de este periodo de angustia. Pero déjame decirte, hermano que me escuchas en esta noche, la iglesia no está, el Señor no ha preconcebido en sus designios eternos que la iglesia atraviese este periodo de angustia. La iglesia no va a atravesar la gran tribulación. Hay muchísimos pasajes bíblicos que refuerzan, que nos dicen que la iglesia no va a pasar este periodo, el cual el mismo Señor Jesucristo dice que no ha habido ni habrá tribulación en la tierra desde que el hombre existe como la que se avecina sobre el mundo entero. Igualmente el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice que serán días de gran tribulación, de mucha angustia, la cual no ha existido ni existirá después de ella. El mismo Señor, el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalónica,
capítulo 5, versículo 9, dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. El apóstol, en esa misma carta a Tesalónica, capítulo 1, versículo 10, el apóstol le exhorta y da un consuelo a la iglesia y le dice que por medio de Jesucristo, quien nos ha librado de la ira venidera. Y ese es uno de los nombres con el cual se conoce este periodo de angustia. La ira venidera, el gran día de su ira, la indignación de Jehová, como habla el profeta Isaías en el capítulo 34. La indignación de Jehová, el día grande y terrible, amargo de Jehová. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. El Salmo 46 nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El evangelista Lucas, allá en el capítulo 21, versículo 35, dice que tenemos que estar velando y orando para que seáis tenidos indignos de escapar de todas estas cosas que se avecinan sobre la tierra. Ciertamente todas las señales nos están indicando que el próximo evento, el próximo acontecimiento mundial que se va a presentar es el arrebatamiento de la iglesia. Todas las señales están dadas. Hay un cumplimiento de todas las señales de una manera impresionante. Muchos ignoran este evento, pero Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. De la misma manera como se profetizó, se preanunció en más de 100 profecías en el Antiguo Testamento el nacimiento, ministerio, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo por todos los profetas. También se viene anunciando en más de 100 profecías bíblicas el regreso del Señor Jesucristo a la tierra, el arrebatamiento en las nubes de su iglesia. Muchísimas profecías. Recordemos allá en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 43, cuando dice que de este dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Muchísimas profecías que se escribieron acerca del lugar donde iban a nacer, como Miqueas capítulo 5, versículo 2, inclusive que iba a venir de la tribu de Judá, como lo profetizó Jacob allá en Génesis 49, 10. Zacarías habló inclusive que iba a entrar montado sobre un pollino a Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 11, versículo 12, estaba anunciando 500 años antes que Judas lo entregara, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 13, versículo 7, preanunciaba que iba a ser abandonado por sus ovejas, allá en Getsemaní, como ocurrió. David, quien también habló muchísimo acerca del Señor, en el Salmo 22, nos da una descripción de lo que fue el Vía Cruz y el Señor cargando la cruz camino al Gólgota. Isaías, que fue el profeta que más referencia dio acerca del Señor Jesucristo, en el capítulo 53, habla y lo describe como aquel varón de dolor experimentado en quebranto, desechado entre los hombres. Aquel que de la magnitud del castigo que recibió, cambió de los hombres su parecer. Ya no parecía un ser humano. En el capítulo 9, versículo 6, habla del reino de Jesucristo como rey, cuando lo describe como un admirable Dios eterno, consejero, príncipe de paz, y el principado sobre sus hombros, porque va a ser un reino eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44, habla de su reino que acabaría con todos los sistemas mundiales. Y en el capítulo 7, versos 13 y 14, habla de Jesucristo recibiendo el poder y potestad del Padre como anciano de días, donde le transfiere todo el poder a un reino eterno que no iba a ser dado a otro. Todas las profecías acerca del nacimiento del ministerio del Señor durante 3 años y medio se cumplieron. Todas las profecías exactamente se cumplieron. Pero quedan más de 100 profecías acerca del regreso del arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida. Recuérdenla cuando el Señor ascendió allá en los cielos en Betel, en Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando dice que, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así mismo como lo habéis visto ir, así regresará. Hay profecías que están pendientes del cual el mundo ha ignorado, porque de manera tradicional, y esto es responsable de la Iglesia Católica Universal, se ha acostumbrado de manera folclórica a recordar el nacimiento de Jesucristo en una fecha que por cierto no es la bíblica, en diciembre, como estos días que estamos ya se están acercando, el 25 de diciembre. Se ha acostumbrado a la humanidad a celebrar o a recordar, a hacer una remembranza del sacrificio de Jesucristo en la cruz en los días de Semana Santa, pero el mundo ha olvidado el tercer evento, y es precisamente que el Señor va a regresar por su iglesia, va a arrebatar a su iglesia en las nubes y va a tener su segunda venida ya en el Monte de los Olivos. El Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Muchos están ignorando este evento, que a medida que pasa el tiempo se está acercando. Todas las profecías apuntan a que el arrebatamiento de la iglesia es inminente en cualquier momento. Todos los conflictos que están en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, entre palestinos, israelíes, que se haya enarbolado la bandera de Palestina en las Naciones Unidas, que la UNESCO haya declarado patrimonio mundial, cultural, religioso, el Acotel Murabal, el templo de los judíos, del cual Salomón levantó el primer templo, como propiedad de los islámicos, da un indicio de la futura reconstrucción del tercer templo.
El Señor está acomodando los líderes mundiales en las naciones, en las superpotencias, que van a dar la bienvenida al anticristo. Es el caso del presidente de Norcorea, la República Norcoreana, una república que es atea, comunista. Es el caso de Vladimir Putin, que es el gigante del norte, el oso comunista del norte, que habla de Ezequiel capítulo 38 y 39 como Gog y Magog. Las recientes elecciones en los Estados Unidos, donde gana un hombre, Donald Trump, que hay un comentario que quizás genere mucha polémica, pero muchas de las iglesias cristianas, congregaciones y concilios en Estados Unidos están congraciándose con este señor. Lo están llamando hasta inclusive como un Mesías que viene a establecer el reino de Dios en la tierra, cuando el Señor dice que mi reino no es este mundo. Se hacen esto con un hombre que ni siquiera se acerca a las características que habla Daniel 8:23 y 11:37 acerca del anticristo como rey altivo, entendido en enigmas. Aquel que no hace caso de Dios alguno y del amor de las mujeres. Imagínense cuando realmente se personifica el anticristo. Muchos lo van a abrazar. Muchos van a dar el visto bueno y van a dar su aprobación. Hay ensayos de lo que va a ser la oración al anticristo durante la gran tribulación con muchos líderes, con muchos gobernantes que se están levantando en Latinoamérica y en el mundo entero. Podemos ver el caso no solamente de Donald Trump, sino también de Vladimir Putin, como muchos tienen muchísimos seguidores, incluyendo cristianos, que dicen que lo ven como un Mesías y hasta buscan numerologías para explicar que es un enviado de Dios, que es un ungido. Estas personas que son coaccionadas fácilmente por milagros, por características, cuando se presente realmente el anticristo y haga descender fuego del cielo, van a caer. Y se va a cumplir la palabra que dice, aquel inicuo cuyo avenimiento es prueba Satanás con grandes señales, milagros, prodigios mentirosos, para engañar si fuese posible aún a los escogidos. Y les estamos viendo los últimos días, antes que seamos levantados. El evento que ha sido pronunciado, cada 25 versículos del Nuevo Testamento da una referencia acerca de la venida del Señor. Escuche bien, 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento da una referencia acerca de la venida del Señor. Este evento, así como fue pronunciado, como fue profetizado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, que Jesucristo iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen, como dice Isaías 7:14, que iba a venir de la tribu de Judá, que iba a tener discípulos, que iba a ser abandonado por sus discípulos, que iba a ir a una cruz, que iba a caer en manos de pecadores, pero que iba a resucitar, iba a ser levantado, subir a lo alto, llevar cautivo a la cautividad, como escribió David en el Salmo 68:18. De esa misma manera también se ha profetizado que Jesucristo viene a la tierra por segunda vez. Hay muchísima referencia acerca del regreso de Jesucristo y por supuesto muchísima referencia bíblica acerca del evento que se conoce como la gran tribulación, el cual muchos están ignorando. En Lucas 21:34 el Señor advierte a la iglesia: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice: como ladrón en la noche. Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón en la noche. Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no veras vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Iglesia del Señor, Jesucristo viene y viene como ladrón en la noche. Solamente aquellos que estemos velando y orando nos podemos ir con Él, porque no son los tibios, no son los fríos y no son los insensatos los que darán el reino de los cielos, sino aquellos que se santifican cada día más. Hay muchísima palabra para estos días que estamos viviendo, la cual está escaseando, la cual no se le está advirtiendo a la iglesia los tiempos y los sazones que estamos viviendo, porque ciertamente el Señor, antes de ascender allá en los cielos en Betel, en Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7, le hicieron una pregunta acerca de la restauración de Israel en aquel tiempo, y el Señor fue contundente y muy diáfano al responder que no le tocaba a aquella generación conocer los kairos y los cronos, los tiempos y las sazones que el Señor había puesto en su sola potestad, tal como lo dice el Señor en Mateo 24:36. Del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Pero esta generación, esta actual generación que estamos viviendo, nos ha tocado ver todas las señales que le fueron escondidas a aquellos hombres en los tiempos del Nuevo Testamento. Todo el cumplimiento profético que anuncia en la venida de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, se está dando de una manera impresionante y muchos están ignorando todos estos hechos. Muchos están ignorando y están siendo seducidos por el mundo. Muchos están ignorando los acontecimientos, los movimientos que se están dando en el Medio Oriente. Los movimientos migratorios que anunció Daniel en el capítulo 12, versículo 4, cuando dice que muchos correrían de aquí para allá, la ciencia se aumentaría. El avance tecnológico es impresionante, el avance en materia de telecomunicaciones es impresionante. La misma tierra está gimiendo con dolores de parto, esperando la redención no solamente de nosotros, sino de ellas mismas, porque por causa de la maldición, el pecado original en el huerto del Edén. Todo está apuntando a que el Señor va a levantar su iglesia en cualquier momento. Bien,
Vamos a ir brevemente a un corte musical y regresamos en breve. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucho a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Gloria a Dios. Bien, continuamos con este estudio acerca del tema sobre la gran tribulación, recordando la mensajería de texto para cualquier consulta, el 0412-086-3080, repito, 0412-086-3080. Hay un mensaje que me acaba de llegar, un hermano diciendo que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, está escrito, no me está dando referencias bíblicas, sin embargo aquí tengo un versículo que habla muy claro acerca del tema sobre si la iglesia va a pasar o no va a pasar la gran tribulación, al tiempo de angustia e indignación de Jehová, el día grande y terrible del Señor, día amargo, el gran día de su ira. Y es precisamente el Señor hablando a través del profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 18, está dedicado para todas aquellas personas, aquellos pastores, evangelistas y maestros que hablan o enseñan sobre que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Un estudio que es refutado
de una manera contundente por la misma palabra de Dios. Y este es uno de los versículos de referencia, uno de los principales versículos de referencia. Dice de la siguiente manera, Amós capítulo 5, versículo 18, para aquellos que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, les dedico este versículo y dice de la siguiente manera, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Voy a repetir nuevamente para que lo escuchen. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Usted puede relacionar este versículo con Isaías capítulo 2, versículo 12, cuando dice, porque el día del Señor, Jehová de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será destruido, vendrá como destruidor del omnipotente. El apóstol Pedro capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, porque el día del Señor, Jehová de los ejércitos, vendrá como de una noche en el cual los cielos pasarán, se arderán, la tierra y los elementos que en ella hay serán deshechos. Hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Quien enseña eso, bueno, conforme a su fe será hecho, le será dado. La iglesia no está en los planes del Señor que atraviesa la gran tribulación. De hecho, hay muchísimas evidencias, no solamente evidencias escatológicas, doctrinales, sino la misma palabra. Podemos ver muchos versículos encubiertos. Recuerden, quizá una de las prefiguraciones es en el episodio allá en Génesis capítulo 6 y 7, cuando Noé fue librado con su familia y colocado en un arca para ser librado del diluvio universal. Noé, que es un tipo de la iglesia arrebatada, y el diluvio universal, un tipo de lo que viene a ser la gran tribulación. Igualmente Lot, allá en Génesis 19, recuerden que Lot fue retirado junto con su familia ante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay otras evidencias también, y es precisamente cuando leemos el profeta Isaías, uno de los versículos que leíamos al principio, Isaías capítulo 26, versículo 21, está de una manera encubierta lo que es el arrebatamiento de la iglesia, cuando leemos de la siguiente manera. Dice, anda pueblo mío, entre tus aposentos. Los aposentos son las moradas eternas que el Señor está preparando para su iglesia. Allá en Juan 14, 2 y 3, cuando dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no lo hubiera dicho. Dice, yo os tomaré a mí mismo. Es decir, entra pueblo mío a tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito, son 7 años, ese poquito representa el tiempo de tribulación, que es una semana bíblica, conocida como la semana 70, o el tiempo de angustia para Israel, porque la gran tribulación, escuche bien, es un tiempo preestablecido por el Señor para la nación de Israel. De hecho, en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 26, cuando se anuncia este tiempo de la semana 70, el tiempo de gran tribulación, el Señor le dice al profeta Daniel, a través del ángel Gabriel, cuando estaba orando, dice, en un pasaje muy conocido, en el 9, 23, 24, 27, dice, 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se está refiriendo a la nación de Israel. Por eso el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7, llama este periodo de angustia sobre la tierra, lo llama tiempo de angustia para Jacob. Es decir, dicho de otra manera, tiempo de angustia para la nación de Israel. Sigue diciendo el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. La indignación de Jehová es otro de los nombres con el cual se conoce este periodo de angustia. Es decir, el Señor a través del profeta Isaías está diciendo que el pueblo, su pueblo, la iglesia, en el tiempo de la indignación aquí en la tierra, los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, la iglesia va a estar en los cielos, celebrando lo que son los preparativos de la cena de la boda del Cordero. Por eso que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Dice seguidamente, verso 21, estoy leyendo Isaías capítulo 26, verso 21, dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Está hablando de la resurrección de los muertos, que el profeta Daniel capítulo 12, versículo 4 habla, dice que llegará hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos van a resucitar para vida eterna, pero otros para confusión perpetua. También en Juan capítulo 5, versículo 21 dice, no maravilléis de esto, porque vendrá la hora en los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando aquí el profeta Isaías de una manera encubierta en estos dos versículos, que la iglesia en el tiempo de indignación va a esconderse en sus aposentos, que son las moradas eternas, entre tanto que el Señor sale para castigar con juicios a todos los moradores de la tierra. Escuche bien, a todos los moradores de la tierra. Otra referencia más la encontramos en el mismo libro de Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, está hablando el Señor a la iglesia que aún no ha sido arrebatada. Hay un coro muy conocido
sobre todo en las iglesias pentecostales, que dice que en el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo en gloria y majestad. Dice que el día y la hora nadie lo sabrá. Y está haciendo referencia a los primeros 7 versículos del Señor, cuando está hablando Juan, el Señor le da un mensaje en el capítulo 1, le dice, Juan dice, oí una voz como de trompeta que me dijo, cuando Juan voltea para él la voz, dice, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor está dando un mensaje a la iglesia en estos 2000 años a través de estas 7 cartas que se le dan a los 7 ángeles, a los 7 líderes de esta iglesia. Le está dando una carta. Si ustedes notan, en los primeros 3 capítulos del libro Apocalipsis, la palabra iglesia, que es en el griego eclesia, la palabra iglesia, los convocados por el Señor, se repite unas 20 veces en los primeros 3 capítulos. De hecho, dice al final de cada carta, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la congregación, lo que el Espíritu dice a la iglesia, a la eclesia. Ustedes notan que a partir del capítulo 4, cuando Juan escucha una voz como de trompeta, la misma voz que le habló en el capítulo 1, verso 11, ahora la escucha en el capítulo 4, que le dice, oí una voz que me dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La palabra eclesia, la palabra iglesia ya no aparece en el libro Apocalipsis hasta el capítulo 19, que termina los 21 juicios, no aparece. Y de hecho, aquella frase que se repite 7 veces al final de cada carta a cada iglesia de la Asia proconsular, ya no dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, sino que dice, como el capítulo 13, versículo 9, cuando está hablando de la bestia, el anticristo y el falso profeta, dice, si alguno tiene oído oiga. Pero no está hablando de la iglesia ya, porque la iglesia ha sido arrebatada. A partir del capítulo 4 del libro Apocalipsis, nota, es una ilustración, cuando Juan dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, es decir, la voz que lo llamó en el capítulo 1, versículo 11, para que escribiera la carta a la 7 iglesias, dice, hablando conmigo, dice, sube acá, el arrebatamiento de la iglesia, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el griego tautameta en el griego son los eventos futuros. Dice al instante yo estaba en el Espíritu, entonces Juan comienza a ver la descripción del trono de Dios, la iglesia arrebatada, representada por 24 ancianos que cantaban, con tu sangre nos ha redimido, y no ha, de todo linaje, pueblo, lengua, raza y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, como el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo versículo 9, dice, nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, ahora la iglesia arrebatada en el capítulo 4, está representada por 24 ancianos alrededor del trono de Dios, que lanzan sus coronas y le cantan al Señor, nos has redimido con tu sangre. En este momento la iglesia ha subido al cielo para los preparativos de la boda del Cordero, y comienzan entonces a partir del capítulo 6 a desatarse los juicios apocalípticos, los 21 juicios apocalípticos, que son representados por 7 sellos que se van a abrir, por 7 trompetas que van a sonar, y por supuesto por las 7 copas de la ira, aparte de la guerra de Megido de Armagedón, que vamos a estar desarrollando con mayor detalle más adelante, sobre todo lo que son los juicios apocalípticos. Muchísimas evidencias nos hablan, nos dicen acerca de lo que es, realmente la iglesia no va a atravesar la gran tribulación. Otro punto importante que hay que señalar es que el rapto de la iglesia, como se conoce, o el arrebatamiento de la iglesia, va a ser un evento secreto. Muchos dicen que no. Muchos atacan esto de que el arrebatamiento no va a ser secreto, pero realmente, cuando el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ahí la palabra momento en el griego es átomo, es decir, una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto puede durar un abrir y cerrar de ojos? Fracciones de segundos, femtosegundos, nanosegundos. Va a ser un evento sumamente rápido. Lo que dura un rayo que viaja a la velocidad de la luz, que son aproximadamente 300.000 kilómetros por hora, va a ser aproximadamente el arrebatamiento de la iglesia, va a ser aproximadamente el momento en que la iglesia va a ser levantada. Por eso que se ha llegado a la conclusión, todos los teólogos y escatólogos a lo largo de estos 2000 años, que si la iglesia va a ser levantada a la velocidad de un rayo de oriente a occidente, a la velocidad de un abrir y cerrar de ojos, nos está anunciando de un arrebatamiento que va a ser en fracciones de segundo. Escuche bien, fracciones de segundo. Y algo que ha ministrado el Señor muchísimo, hace muchísimos años, sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia de la gran tribulación, es precisamente que la iglesia arrebatada, o el número de los santos que completan la plenitud de los gentiles, a lo largo de 2000 años, más los muertos en Cristo, desde que el Señor fue a la cruz del Calvario, en comparación con la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia arrebatada va a ser una minoría. No va a causar tal impacto en el mundo porque no va a ser realmente una mayoría de las congregaciones. Muchas congregaciones van a seguir en pie y van a seguir apoyar y van a aprobar las políticas diplomáticas que va a instaurar el anticristo cuando aparezca como el primer jinete que se le ha dado poder para vencer y que va a hacer la guerra a los santos. Aquellos que son impresionados fácilmente por milagros, el anticristo va a aparecer con milagros.
va a aparecer con mucha verborrea, con mucha dialéctica y mucha retórica, que va a hacer que muchos sean arrastrados al error, porque es el mismo Satanás personificado, un hombre entendido en el logaritmo, en enigmas, aquel hombre que inspiró a los reyes de toda la historia, un hombre que es considerado, como escribió el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 23, inclusive más sabio que el profeta Daniel. Recuerden que el profeta Daniel fue probado con las mejores mentes de los caldeos de Babilonia y fue encontrado 10 veces superior en coeficiente intelectual, como dice Daniel capítulo 1, versículo 20. La iglesia, el arrebatamiento va a ser un evento, en un abrir y cerrar de ojos, un evento tan rápido como la velocidad de la luz. Y hay de aquellos que se queden, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Lo que sí va a ser público, recuerde esto, la primera venida del Señor fue manifiesta, 33 años y medio que duró el Señor en la tierra, 3 años y medio de ministerio. El arrebatamiento de la iglesia va a ser un evento secreto, va a ser un evento sumamente violento, sumamente rápido, en fracciones de segundo. Pero la segunda venida del Señor en las nubes, que no debe confundirse con el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor, cuando ponga su pie en el monte de los olivos, que habla de Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4, cuando dice que se afirmará su pie en el monte de los olivos, el cual se partirá en dos, va a ser un evento público. El Señor allá Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30 dice que después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la figura del Hijo del Hombre en las nubes. El mismo libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, aquel pasaje que inspiró la canción de aquel famoso coro pentecostal, dice que he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, refiriéndose a la segunda venida del Señor, no al arrebatamiento de la iglesia, sino a la segunda venida del Señor, cuando se encuentre con su pueblo, con Israel, allá en el monte de los olivos, el cual se va a partir en dos, y vaya a luchar contra todos los enemigos, los cuales va a arrinconar y va a llevar como ovejas al matadero, como dice Isaías 34:6, los va a llevar al matadero de las naciones, y donde va a entrar en juicio contra las naciones por la maldad de ellos. Hay muchísimos versículos bíblicos que nos ayudan a justificar la posición que en la teoría se conoce como dispensacionalista, pretribulacionista, la cual quiere decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De hecho, el mismo Enoch, que es considerado uno de los libros apócrifos, Enoch, que nombra el apóstol Judas en el verso 14, dice que de esto profetizó Enoch, séptimo de Adán, cuando dice que aquí viene el Señor con sus santos millares. Es decir, Enoch, aquel hombre que fue arrebatado allá en Génesis capítulo 5, versículo 24, Enoch profetizó la segunda venida del Señor antes que el Señor naciera, es decir, antes que la primera venida del Señor, porque no está refiriendo aquí a la segunda venida del Señor en el Monte de los Olivos. Recuerden que hay que separar estos dos eventos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en el Monte de los Olivos con la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor va a levantar, viene por su iglesia en las nubes, pero en la segunda venida, el Señor viene con su iglesia. Por eso que Enoch dice, como lo escribe Judas 14, he aquí viene el Señor con sus santos millares. De hecho, el apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalónica, capítulo 3, versículo 13, dice que en aquel día el Señor vendrá con todos sus santos. Y el mismo apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 y 14, dice que el verbo de Dios, aquel que está teñido de sangre, por la sangre de sus enemigos, pasando por las naciones, dice que el verbo de Dios vendrá con todo su ejército celestial, vestido de blanco y en caballos blancos. Hablando del Señor regresando por segunda vez a la tierra, pero esta vez en gran poder y gloria, y con su iglesia. Es decir, en la primera venida vino a morir por la humanidad. En el arrebatamiento viene a levantar a su iglesia. Y en la segunda venida del Monte del Olivo viene con su iglesia, tal cual lo profetizó Enoch. He aquí que viene el Señor con sus santos de millares. Gloria a Dios. Bien, continuamos con este estudio acerca de lo que es la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. La mensaje de texto me están escribiendo algunos hermanos, mandando un saludo a todos los miembros de la iglesia Aposento Alto, allá en el asentamiento campesino 19 de abril y Maruanta. Igualmente, saludo a los pastores Rafael González. Gloria a Dios. La hermana Teresa en Aguasalada, que está sintonizando también la emisora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por todas estas vidas, por todos estos hermanos que están siendo edificados con esta poderosa palabra. Bien, voy a estar leyendo rápidamente el Tito, capítulo 2, versículo 13, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, cuando dice realmente el nombre que tiene lo que es la esperanza de cada creyente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
El arrebatamiento de la iglesia, hermano, es la esperanza bienaventurada, es una esperanza bienaventurada de cada creyente. De hecho, el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia en Tesalónica, aquellos que estaban entristecidos por los hermanos que habían partido ya con el Señor, les dice que, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, ¿con cuáles palabras? Ustedes del contexto, el apóstol Pablo nos exhorta como iglesia a que nos alentemos, a que seamos consolados, confortados, edificados, esperanzados, con la promesa de la manifestación gloriosa de Jesucristo en las nubes, porque vamos a ser librados de la ira venidera a través de nuestro Señor Jesucristo. Viene juicio sobre la tierra, vienen una cantidad de calamidades sobre la tierra, de muchísimas maneras llamados de tiempo de angustia. Sin embargo, hay una esperanza bienaventurada que el creyente tiene que aguardar, y es que Jesucristo va a ser manifestado en las nubes para levantarnos como iglesia. ¿Sabe, hermano? Cada doctrina, cada religión, cada organización religiosa tiene su propia escatología, ha diseñado su propia lo que es su propio plano profético. Los mismos testigos de Jehová que muchísimas veces se han equivocado anunciando el regreso de Cristo a la tierra, 1914, la construcción de la casa de los patriarcas, porque supuestamente en 1925 iba a resucitar Abraham, Isaac, Jacob y Jod. Ellos construyeron la casa de los patriarcas. La misma, lo que es la nueva era, que aglutina el budismo, el hinduismo, que aglutina la mayoría de las corrientes orientales, ellos también tienen su profecía. Ellos hablan, por ejemplo, que es lo que es realmente las corrientes orientales. Ellos hablan de una conciencia cósmica, lo que es la metafísica, hablan del calendario de la era de Acuario, la era de Piscis, la era de Sagitario, inclusive lo que es los libros de Conde Saint-Germain, los Nostradamus, el mismo islamismo. Los musulmanes tienen su propia profecía, donde esperan su Mahdi, su Mesías. Hay muchísimas profecías que cada corriente religiosa tiene en particular. Sin embargo, nosotros, como dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 20 al 21, tenemos la palabra profética más segura que está en la Escritura de Dios, y esta palabra profética más segura nos dice que Cristo regresa a la tierra, que Cristo va a venir nuevamente a la tierra. Cristo va a venir a la tierra. Esto va a ser un tiempo de angustia, realmente como nunca la tierra lo ha vivido. Recuerden que en este periodo de tribulación, que comprenderá 7 años, como lo dice, como el profeta Daniel, dice que tiempo y la mitad de un tiempo, o los 42 meses que habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 y 7, en el cual se le dio autoridad a la bestia para actuar contra los santos, contra todo, una autoridad que va a ser sobre toda lengua, pueblo, tribu, raza y nación, o los 1280 días que también habla el profeta Daniel. En ese tiempo de angustia va a ser tan grande la desesperación y toda indignación del Señor contra la tierra, que inclusive un ángel de los cielos va a pasar volando y va a decir: ay de los moradores de la tierra. Pero primero dice: ay, gozados y alegrados los moradores de los cielos, refiriéndose a la iglesia en plena celebración de la cena de la boda del Cordero. Y ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira hacia la tierra. Y realmente, cuando nosotros analizamos el por qué Satanás ha descendido con gran ira sobre la tierra, recuerden que si en toda la historia humana, si en toda la historia de que Satanás fue lanzado como un rayo a la tierra, como dice el Señor en Lucas 18, lanzado como lucero la mañana, como dice Isaías 14:12, lanzado como un querubín, como dice Ezequiel 28:14-16, del tercer cielo hasta la tierra. El mundo entero ha estado sobre su dominio, como dice 1 Juan 5:19, y ejerciendo un poder limitado sobre la humanidad. Satanás en toda la historia humana ejerciendo un poder limitado, porque ha sido quizás detenido por el Espíritu Santo, como escribe el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 19, que dice que el enemigo como río que ha venido, y de oriente hasta donde nace el sol, hasta occidente, ha venido como río, pero el Espíritu de Jehová ha levantado bandera contra él, y la iglesia, que ha hecho retroceder la fuerza del infierno, como el mismo Señor lo prometió ya en Mateo 16:18, cuando dice que conteste mi iglesia, no iba a prevalecer las puertas del infierno del Hades. Ha detenido por Satanás en este tiempo de gracia, inclusive en el tiempo de la ley. ¿Cómo serán los días de la gran tribulación? El apóstol Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, refiriéndose a Satanás, pero solo que hasta el presente, ahorita en nuestros días, hoy
5 de diciembre del 2016 hasta el día de hoy ha sido detenido. Hay quien lo detenga, refiriéndose al Espíritu Santo, como dice Isaías 59:19, que ha levantado bandera contra el enemigo, y refiriéndose a la iglesia del Señor, que no ha dejado prevalecer las puertas del infierno sobre ella, pero cuando se ha quitado de en medio la iglesia del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, levantada por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros, ese Espíritu Santo también nos levantará y nos edificará a nosotros. ¿Cómo será cuando se ha quitado de la iglesia, cuando sea arrebatada la iglesia del Señor, cuando se ha quitado el Espíritu Santo junto con la iglesia? ¿Cómo será la ira con la cual el Satanás descenderá a la tierra, tal como lo anuncia el ángel, aquel mensajero, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice: ay de vosotros, moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre vosotros. Por eso dice la misma escritura en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, que los hombres van a desear la muerte, los hombres van a buscar la muerte, pero la muerte huirá de ellos, iglesia. Esto no es juego. No podemos minimizar, no podemos despreciar los juicios que vienen sobre la tierra. Ciertamente gozamos hoy de la longanimidad, de la benignidad, de la misericordia grande del Señor en estos días, porque se cumple de una manera preciosa aún en la humanidad, que el Señor todavía en estos días hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre los justos e injustos, y como escribió Moisés allá en Hechos 34:6, el número 14:18, y lo confirma David en el Salmo 103:8, y el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22-23, Dios es un Dios tardo para la ira y grande misericordia, y por su misericordia es que no hemos sido consumidos, pero el día de la ira del Señor va a llegar. La larga paciencia del Señor, que es uno de sus atributos en su longanimidad, en su benignidad, va a llegar a su fin. Y en ese día de la ira del Señor no podrán sostenerse en pie. El día de la indignación, el día de la ira del Señor, delante del cual tiembla la tierra, se acerca sobre el mundo entero. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, la ira venidera que viene sobre la tierra. Iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Viendo todas estas profecías, asustarnos, terminar el programa y decir: ese hermano habló cosas feas, ese hermano es un profeta del desastre. No, iglesia, el Señor dice que cuando veamos todas estas cosas acontecer, que levantemos nuestras cabezas y nuestro lomo, porque nuestra redención está cerca. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo más aún que aquel día se acerca. Dice Hebreos 10:25. Inclusive el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 11, recomienda, dice que sabiendo nosotros que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no vamos a estar en santa y piadosa manera de vivir? Hebreos 12:14 dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin la cual nadie verá a Dios. Apocalipsis 22:11 dice: el que sea justo, practique la justicia todavía, y el que sea santo, santifíquese más todavía. Lucas 21:36, mismo Señor exhorta a la iglesia cuando veamos todas estas cosas acontecer: velando y orando para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 dice que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, no andéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Iglesia, recuerden el último mensaje del Señor Jesucristo en el canon bíblico, allá cuando cierra el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Y la iglesia del Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Realmente ha sido de mucha edificación poder compartir con ustedes esta introducción a lo que es el tema de la gran tribulación. En programas posteriores voy a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la apertura de los sellos que abre el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el único que fue digno de abrir los sellos, el toque de las 7 trompetas, así como el derramamiento de las 7 copas de la ira, que abre el libro de Apocalipsis. Un tema que es bastante extenso, pero es de mucha edificación, y nos hace tener una triple bienaventuranza a los que leen, a los que oyen y a los que guardan las palabras y la profecía de este libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bien, será hasta un próximo programa. Realmente ha sido de mucha edificación en cuerpo, en espíritu y en alma poder compartir con ustedes. Los teléfonos de contacto para cualquier mensajería de texto es el 0412-086-3080. Repito, 0412-086-3080.
Dios les bendiga.